Estimada audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien con su familia, en sus casas, en sus trabajos y que si no tienen empleo, pues que consigan pronto. En esta 14ª presentación vamos a tratar lo que es el tema sobre los artículos que ya habíamos hablado de las leyes que están afectando la tasa efectiva tributaria de las empresas extractivistas, minería e hidrocarburos. Entonces, para eso entonces nos vamos a basar en un informe que presenta el Ministerio de Hacienda, donde pues explica y hace unas estimaciones de tasa efectiva tributaria que tiene con el fin de comparar con o de enfrentarse con las que han presentado las agremiaciones. Como yo ya les expliqué la tasa efectiva tributaria, pues les voy a explicar ahora. La tasa efectiva tributaria es la tasa que los impuestos que realmente están pagando de acuerdo a la renta bruta, es decir, cuando se descuentan solamente costos y gastos de producción. A eso se refiere, a la utilidad de la relación que hay entre los impuestos líquidos pasados pagados con respecto a la utilidad, se da en porcentaje como la tasa nominal. Ya sabemos que la tasa nominal es del 35%, de acuerdo a la ley 2277 del 2022, que es la reforma que hemos estado trabajando. Quedó la tasa nominal en 35% para todas las industrias en general. Ya lo que es para la industria extractivista, pues de acuerdo a los precios internacionales del crudo, como ya lo hemos visto, se le van a dar unos valores de sobretasa del 5, 10 y 15%. Entonces, lo que quiero que revisemos es eso y realmente cómo les está afectando la tasa efectiva tributaria a las empresas extractivistas. Hay que recordar que ya tumbaron un artículo, la Corte, eso lo vimos en la presentación pasada, la Corte Constitucional tumbó el artículo sobre prohibición de descontar regalías. Ahí sí totalmente se voltea la torta, como dice. Sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, prácticamente no quiero especular, como les digo, hasta el 2025-2026. Ya con los reportes que no le dé la DIAN, podemos calcular de esa manera una tasa efectiva tributaria real y un state take, es decir, lo que realmente ha tomado el Estado en la renta petrolera, porque pues, yo siempre les he dicho de que mi política es de que el Estado debe quedarse con el 60% de la renta petrolera. ¿Por qué? Porque el Estado es el que tiene que cargar con toda la infraestructura y con los impactos ambientales y sociales que genera que ellos son los que la usufructúan también, ¿no? Porque es que no es lo mismo llegar a un país donde hay infraestructura a llegar a un país donde no hay nada. Ellos saben que es totalmente diferente las cosas. Entonces, eso es lo que yo les quería aclarar, estimada audiencia, ya por ese lado de la tasa efectiva tributaria. Luego vamos a mirar cómo esos beneficios también nos están afectando la tasa efectiva tributaria, porque hay una cantidad de beneficios que obviamente tenemos después de descontar a los ingresos brutos, le descontamos los costos y gastos de producción, que yo los asumo en una tercera parte de los ingresos brutos. Luego entonces nos queda esto. A ese pedazo le descontamos este pedacito que está acá, que son los costos y gastos de producción, nos queda este. Y a este luego nos da una renta bruta. Esta es la renta, una tercera parte de los ingresos brutos. Pero esta es la que la agarramos y la llenamos de beneficios, 253 beneficios. Hagámoslo así pues para que quede malo. Entonces la vamos apachurrando. Y esto que nos queda acá, esta es lo que llama la renta líquida gravable, que nos queda acá.
es la que le aplicamos la tarifa de impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa? Si la comparamos con el valor que está acá, nos da un valor muy bajito. Ya no nos va a dar un 35%, nos va a dar un valor del 5, 4, 6%. Depende del tipo de industria y los beneficios que tengan las industrias. Entonces, eso es lo que les quiero aclarar acá, que es la base central de esta presentación, estimado bien. Muy amables, gracias. Espero que tengan un feliz año, un feliz día o una feliz semana. Gracias. Estimada audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Entonces, continuando con esta serie de presentaciones sobre la reforma tributaria del Pacto Histórico año 2022, vamos a revisar esta publicación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Pero antes de revisarla, yo quiero que definamos bien lo que es la tasa efectiva de tributación, ¿no? Lo que es la tasa efectiva tributaria. Quiero que la definamos bien para ya poder explicar este informe. ¿Sí? El comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la industria extractivista. Entonces vamos a mirar lo que es la tasa efectiva tributaria. Para eso yo les preparé dos gráficas donde hago la comparación de dónde se deriva la tasa efectiva tributaria. Pues obviamente que se deriva de la tasa nominal. Entonces, la tasa nominal versus la tasa tributaria efectiva. La tasa efectiva tributaria es el porcentaje sobre la utilidad que realmente recibe el Estado del contribuyente. En el caso utópico de que no hubiesen beneficios tributarios, la tasa efectiva tributaria se nos hace igual a la tasa nominal. Es decir, cuando los beneficios tributarios son cero, la tasa efectiva tributaria se nos hace igual a la tasa nominal. Al aumentar los beneficios disminuye la tasa efectiva tributaria y aumenta la rentabilidad real del negocio. Es decir, las empresas normalmente estos beneficios los toman como parte de su rentabilidad ya real, cuando ellos usan estas rentabilidades para repartir dividendos entre los socios de la empresa. La renta líquida gravable incluye el descuento de beneficios y por lo mismo no representa la utilidad del negocio. Es decir, ya les muestro eso aquí en la forma. Dice, la tasa efectiva tributaria total es la suma de una tasa efectiva tributaria combinada inicial más los diferenciales de tasa efectiva tributaria positivos o negativos que produce la aprobación de cada artículo en la reforma tributaria. Y cada artículo va a dar su incremento, ¿no? Su delta, llamémoslo. A una tasa efectiva tributaria combinada que tiene en cuenta unos beneficios. Y la tasa efectiva tributaria total es la tasa efectiva tributaria combinada más esos diferenciales. En este caso estamos tomando los tres artículos, ¿no? Artículo 10, artículo 19 y el artículo 4 de la ley 2277.
El artículo 10 ya sabemos que es la sobretasa del impuesto de renta. El artículo 19 es la prohibición del descuento de regalías. Y el artículo cuarto es los dividendos, la retención de la cuenta para los dividendos de las empresas que envían remesas al exterior. Esos son los tres artículos que está teniendo en cuenta el Ministerio de Hacienda para su informe, para su análisis, para el análisis que fue enviado a los gremios. Entonces, la rentabilidad real del negocio es la rentabilidad incluyendo esos beneficios tributarios. Es decir, obviamente esos beneficios tributarios les recorta la renta gravable, entonces pagan menos impuestos, y al pagar menos impuestos pues hay más utilidades. Y esas utilidades son los que ellos reparten. Y los impuestos que desembolsó. La rentabilidad real del negocio es la rentabilidad incluyendo los beneficios tributarios y los impuestos que desembolsó, lo cual da una ganancia neta en porcentaje de los ingresos brutos. Eso lo vamos a explicar, todo esto le vamos a colocar números, estimado bien, no se preocupen por eso. De momento estamos mirando la definición de términos. Ya vamos a explicar, ya les voy a explicar la fórmula de balance general. Entonces, ¿de qué se parte? De aquí se parte para explicar la fórmula de balance general. Tenemos la torta grande, que son los ingresos brutos, es decir, ingresos ordinarios y extraordinarios. Esos ingresos brutos le vamos a restar. Normalmente lo que se les restan son los costos y gastos de producción que tengan que ver con la producción de ese bien o servicio. Es lo que la DIAN permite que se les descuente, con sus excepciones de acuerdo a como está planteada el estatuto tributario, pero lo normal es eso, ¿no? Que es lo que habla del artículo 107 del estatuto tributario, que tiene que haber una causalidad, que sean necesarios. Para que se puedan descontar deben de cumplir unos requisitos, a eso me refiero yo. Cuando ustedes restan en todos los ingresos brutos, les restan los costos y gastos de producción, ya les queda lo que se llama una utilidad o renta bruta. A esa renta bruta le aplicamos una tarifa de impuestos nominales y nos da lo que son los impuestos líquidos, ya en efectivo, en dinero. ¿Sí? La tasa efectiva tributaria viene definiéndose como estos impuestos líquidos que realmente se pagaron dividido la utilidad multiplicado por 100. Esa es la tasa efectiva tributaria. Ahora miremoslo acá aquí en la fórmula de balance general. Decreto Ley 624 de 1989, Estatuto Tributario, artículo 26. Los ingresos son base de la renta líquida, periodo de un año. Esto se aplica cada año para pagar impuestos. Es con el fin solo de pagar impuestos. No es para conocer los dividendos de las empresas. Aclaro. Entonces, se parten de qué? De unos ingresos ordinarios y extraordinarios, que es lo que llama el aumento, es lo que llaman el aumento del patrimonio. ¿Cuánto aumentó el patrimonio? De ahí en adelante comienza lo que se llama un proceso de depuración, a descontarle cosas. Obviamente ellos no van a pagar impuestos sobre todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Tienen que descontarle esos costos y gastos de producción. Aquí comienzan con menos las devoluciones, rebajas y descuentos. Entonces nos dan unos ingresos netos. A esos ingresos netos son los que les descuentan los costos y gastos imputables a tales ingresos. Y nos dan lo que se llama la renta bruta.
esa renta bruta a la que sí se le aplican ya las deducciones. Estas deducciones incluyen otras deducciones y beneficios tributarios. Entonces ya de descontar y descontar, lo último que nos queda que se le aplica el porcentaje de tarifa de impuestos se le llama la renta líquida agravada. Al último que se le aplica ya que es lo que ya nos da el impuesto líquido. A ese impuesto líquido también se le pueden hacer lo que se llaman los descuentos tributarios, que eso sí se le hacen directamente al impuesto líquido. Y ahí ya nos daría el impuesto líquido. Aquí yo le llamo impuesto neto, pero yo le llamo el impuesto líquido, que es el que realmente están desembolsando las empresas. Y es con base en el cual se halla la tasa efectiva tributaria. Entonces, hay que entender eso para poder ya avanzar en este tema, ¿no? De lo que es la tasa efectiva tributaria. Ya mirándolo de la misma manera, estamos relacionando la tasa nominal, nuevamente, tasa nominal versus tasa efectiva tributaria, ya la vamos a relacionar teniendo en cuenta todos esos diferenciales de tasa efectiva tributaria. Entonces partimos acá de una tasa nominal del 100%, del 0 al 100%, ¿no? Pero como se sabe, la tasa nominal es del 35% de acuerdo al artículo 240 del estatuto tributario. Y ya con la sobretasa entonces nos quedaría del 5 y de 10 y de 15, entonces nos quedaría del 40, 45 y 50. Esa es la tasa nominal. Puede ser cualquiera de estos valores. Ya esta sería la tasa efectiva, y yo la pongo a variar desde 0 a 50 y le asigno un valor X a cualquiera que nos dé esto. Esa tasa, gracias a los beneficios tributarios, tiene un diferencial negativo y nos baja hasta acá, hasta un valor Y. Ya en este valor Y se le van a aplicar, que es lo que se llama normalmente, ellos llaman la tasa efectiva tributaria combinada, que ya teniendo en cuenta estos beneficios, de ahí entonces empieza a incrementar los tres diferenciales: un diferencial por la sobretasa del impuesto de renta, otro diferencial por la prohibición de descontar regalías, y el último diferencial es por los dividendos, y dándonos un valor Z%, que es la tasa efectiva tributaria total. Tasa efectiva tributaria total. Entonces, ¿qué es la tasa efectiva tributaria total? Pues es la sumatoria de todas las tasas efectivas tributarias que de alguna manera aumentan o incrementan el porcentaje de la tasa efectiva tributaria. Eso es todo. Ahora, los descuentos por beneficios los considero una tercera parte de los ingresos brutos. Eso lo voy a explicar más adelante en la segunda parte de esta presentación. Y siempre hay que aclarar, ¿no?, de que el valor de Z, esta que está aquí, la tasa efectiva tributaria, normalmente históricamente siempre ha sido muchísimo menor que la tasa nominal, y menos que la vaya a sobrepasar como ellos predicen, es lo que estaban diciendo. Entonces, les aclaro. Aquí tenemos la tasa nominal, la tasa tributaria, aquí está la tasa nominal, es del 35%. Y aquí está la tasa efectiva tributaria, normalmente puede estar en un 3, 4, 5%. Esta es la variable tiempo, año en año. Normalmente entonces ella está por acá, abajo. Y la tendencia en los últimos años ha sido a la baja.
ascender al 2%. Para el gremio de hidrocarburos y minería. Y para los demás gremios más o menos han estado aquí en estos valores. Eso lo vamos a ver más adelante, estimada audiencia. No se preocupen que aquí todo lo vamos a demostrar numéricamente. Lo que les quiero aclarar es que en el tiempo siempre ha estado muy por debajo de la tasa nominal del 35%. Es lo que les quiero mostrar nomás. Entonces, ahora ya que revisamos lo que es la tasa efectiva tributaria, entonces ya podemos comenzar con la presentación como tal, ¿no? Dice, este es el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no trae fecha. Supuestamente yo le busqué fecha, no le vi fecha por ningún lado. Entonces, dice, tasa efectiva de tributación para la extracción de hidrocarburos y carbón en Colombia. Aspectos claros. La tasa efectiva de tributación empresarial es el porcentaje de las utilidades que se destina al pago de impuestos. Ya hablamos de que esas utilidades aquí se refiere a la renta bruta. Acá, antes de deducción, aquí a esas utilidades se refiere a la renta bruta, con base en la renta bruta. Este documento presenta una estimación de la tasa efectiva tributaria para la extracción de hidrocarburos y de carbón, la cual permite dimensionar la contribución actual de estos sectores al fisco y analizar las implicaciones de las medidas contenidas en la reforma tributaria para su carga impositiva. El análisis es consistente con la versión de la reforma tributaria contenida en el informe de conciliación aprobado en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Sí, se refiere a la misma ley 2277 del 2022 del Pacto Histórico, que es la que hemos dado, pues, que es lo que hace, lo que le está dando significado a esta, el propósito de esta serie de investigaciones siempre ha sido ese, ¿no? Mirar cómo se relaciona esta reforma tributaria con la industria extractivista, minería e hidrocarburos, pero enfocada a hidrocarburos en general. El impacto de la reforma tributaria considera tanto las medidas específicas que tienen que ver con estos sectores, como algunas disposiciones generales que tienen un impacto significativo en ellos. En este primer caso se consideran la no deducibilidad de regalías y la sobretasa en el impuesto de renta. En el segundo caso se tienen en cuenta el incremento en la retención en la fuente para los dividendos girados al exterior. Aquí se refiere que las primeras dos medidas son para la industria extractivista exclusivamente. Y lo que es la retención en la fuente es para toda empresa que tenga sus casas matrices en el exterior y que esté haciendo algún tipo de negocio aquí en Colombia y que tenga que mandar esos dividendos al exterior. Es así a nivel general. Los resultados obtenidos muestran que la reforma tributaria aumenta la carga efectiva de la extracción de hidrocarburos entre 3.8 y 15.3. Lo vamos a mostrar más adelante en la gráfica. En la medida en la que en el mediano plazo se esperan precios de petróleo cercanos a la mediana histórica, la reforma genera solamente un incremento moderado en la carga tributaria que no desincentiva nuevas inversiones para aumentar la producción. El incremento de la tasa efectiva tributaria
es de entre 6.7 y 20.2 puntos porcentuales para la extracción de carbón. Puntos para tener en cuenta acá, estas predicciones no, ellos lo hablan, porque el deber de todos nosotros es predecir, pero en esto lo que es en la industria de las commodities o materias primas y más el petróleo, hay mucha volatilidad. Entonces, ¿qué es la volatilidad? Es decir, el precio sube y baja constantemente, no hay estabilidad, ni se garantiza, pero obviamente, digamos en un término 15 días, un mes, se pueden predecir. Cuando ya vienen las cosas difíciles, a los 15 días ya se están manifestando en los mercados. 8 o 15 días. Entonces, a pesar de las estimaciones a pesar de que las estimaciones se realizan sobre el sector de hidrocarburos, se resalta que la sobretasa de renta no grava a la extracción de gas natural, lo cual se tiene explícitamente en cuenta a la hora de realizar las estimaciones. Sí, son estimaciones que ellos hicieron, pero que no hay una hoja de cálculo ni nada, y menos que vayan a explicar eso en una producción de videoarte como si lo hago yo, ¿no? Ellos no, es decir, ni los gremios ni el gobierno nunca hacen eso. Toda la información la colocan ahí, sabiendo que si a uno le dan cualquier balance que haga, a uno le envían una hoja en Excel, donde uno mire los datos de entrada y los datos de salida, uno más o menos sabe de dónde sale la información. Pero aquí no, en esto nunca se sabe. Más yo sí hago todo mi esfuerzo para demostrarles de dónde sale la información. Los resultados permiten evidenciar que la reforma tributaria permitiría que la tasa efectiva tributaria de estos sectores mantenga una relación positiva con el comportamiento del precio del petróleo y carbón. Así, la carga impositiva de estos sectores aumenta en épocas de bonanza, con lo cual el Estado aumenta su participación en las utilidades extraordinarias que tienen estos sectores en estas coyunturas. Sí, es decir, como cuando miramos la evolución de esa reforma tributaria desde agosto, desde el 8 de agosto que la planteó el Ministerio de Hacienda del Congreso, ya se estaba planteando un impuesto a las exportaciones, pero este impuesto fue reemplazado por la sobretasa. Obviamente más exportan, pues más pagan de impuestos. Lo mismo acá, pues no lo relacionaron con el precio internacional, pero aquí sí lo relacionaron, como para decir que cuando hayan esos boones petroleros, el Estado también pueda participar. Se realizaron estimaciones complementarias para analizar la rentabilidad de los sectores tras incorporar las medidas de la reforma tributaria mediante una aproximación al ROE. En ambos casos la rentabilidad se mantiene positiva y sigue teniendo una relación positiva con el precio del petróleo y carbón, según sea el caso. Según ellos, aquí el ROE, Return on Equity, por sus siglas en inglés, esta es una medida que se aproxima a la rentabilidad de una empresa mediante el cálculo de retorno que ésta obtiene sobre su patrimonio líquido. Sí, es decir, calculan una rentabilidad. Ustedes saben, estimada audiencia, que hay muchas formas de calcular una rentabilidad. Ellos están hablando de un método, el ROE, Return on Equity. Ellos dicen que usaron ese método y que usando ese método les da una rentabilidad buena. Medidas de la reforma tributaria que aumentan la carga tributaria de la extracción de hidrocarburos y carbón. Medidas específicas. La reforma tributaria para la igualdad y la justicia social adopta unas disposiciones específicas que buscan incrementar la contribución de estos sectores a la financiación del gasto social. Esa financiación del gasto social se refiere no solamente a los pobres, como normalmente la gente lo interpreta, sino también a los ricos, porque es que los ricos también están usando la infraestructura. Las empresas, grandes empresas, están usando toda la infraestructura y esa infraestructura vale hacerla en la paga. Pues la pagamos entre todos, entre los ricos y entre los pobres, y nosotros mismos también la usufructuamos. Por ejemplo, las carreteras.
Un pobre agarró un bus para viajar, está bien, está usufructuando la carretera. ¿Y cómo lo usufructúa un rico? Con sus flotas, con las flotas. Entonces, sea para cargar combustible o para cargar petróleo. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones. Y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving account here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.